Tardes y muchísimas gracias por la oportunidad de educar a la población nicaragüense y poder dotarlas de herramientas que le permitan cuidar su salud y las de los demás. Y es que Lionel se ha dado a esta tarea muy en serio, hablando en la televisión, saliendo en los medios digitales, ahí lo encontramos, ahí encontramos las palabras de una persona dedicada al tema de salud. Y como dije, la hipertensión, más conocida como presión alta, también así le decimos, es una afección frecuente que causa problemas de salud como una enfermedad cardíaca. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, esta enfermedad afecta, así le decimos, es una afección frecuente que causa problemas de salud como una enfermedad cardíaca. Según más de un tercio de las personas adultas de más de 25 años y se dice que es hereditaria. Vamos a preguntarle al doctor Leonel Argüello sobre ello. Se dice que la hipertensión es una de las principales causas de muerte en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Por eso se asegura que es un reto de salud la hipertensión. De esta afección vamos a conversar esta tarde con el médico Leonel Argüello. Y entro directo, Lionel. ¿Por qué ocurre la hipertensión? Sí, tal vez antes de contestarte la pregunta, me gustaría reenfocarlo en el sentido de que primero entendamos qué es la presión, ¿verdad? ¿Qué es la presión arterial? Porque el cuerpo humano está diseñado, obviamente, para que estemos de pie, ¿verdad? Pero vos podés ponerte de cabeza. Y por ponerte de cabeza no te vas a desmayar. Y puede que te pongas en una rueda de Chicago que va dando vueltas, o puede que vos andes en bicicleta y des vueltas, o puede que estés bailando, o que estés haciendo esos bailes que hacen los jóvenes que brincan, ¿verdad? Que, como aquel, me olvidó aquel que se ponía a bailar en las esquinas con un cartón, en la quebradora, no sé cómo le llamaban, yo no recuerdo bien la canción. Si ves bien, tu cuerpo siempre mantiene la presión. Entonces, para lograr mantener esa presión arterial permanente, independientemente de tu posición, requerí dos cosas principales. Uno, una bomba que está impulsando la sangre. Esa bomba es el corazón. Y que además una tubería, que son las arterias y las venas, por donde circula la sangre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a pensar una bomba, ¿verdad? O simplemente el agua que tenemos en nuestras casas, que también viene de una bomba impulsada con una manguera. Obviamente, si la bomba está funcionando mal, el chorrito que sale es muy poco y no te permite regar bien. Si en cambio está funcionando bien, vas a tener un chorro más fuerte. Si vos esa manguera la agarrás y la apretás, el chorro es más fuerte, ¿verdad? Cuando el chorro está poquito, ¿qué es lo que hace? Uno aprieta la manguera para que agarre más presión y salga el chorro con más fuerza, ¿verdad? O para que llegue más largo. Entonces, ese juego entre la bomba, que es la presión de agua, y la manguera que vos la estás regulando, ¿verdad? A veces algunas traen un regulador, y el regulador vos lo abrís para que salga más agua o lo abrís para que salga menos agua. Entonces, mantengamos ese concepto, es lo mismo que sucede dentro del cuerpo. Tenés una bomba que está impulsando sangre y tenés una tubería, que son las arterias, que van a abrirse o cerrarse. Abrirse nos referimos a que hay una luz al interno, o sea, hay un diámetro por donde pasa la sangre, que digamos que sea de este tamaño, y de repente va a abrirse más o va a cerrarse más. ¿Cuánto se cierra? Cuando requiere más presión. Entonces, si yo estoy boca abajo, obviamente la prioridad del cuerpo es que la sangre te llegue a la cabeza, porque la sangre transporta oxígeno y nutrientes, y que alimente el cerebro, porque el cerebro es lo más importante. O sea, el cerebro con 10 minutos de ausencia de oxígeno es suficiente para que ya quedes descerebrado, ya quedas vegetal o simplemente falleces. Entonces, es fundamental, ¿verdad? O sea, cualquier parte del cuerpo se puede quedar sin sangre, pero el cerebro no, porque el cerebro es como el comando, es el que dirige todo el cuerpo, ¿verdad? De forma automática,
Por ejemplo, yo no siento los latidos de mi corazón en este momento, pero mi cerebro le está dando la orden a mi corazón que esté contrayéndose, ¿verdad? Lo que decimos las pulsaciones o las contracciones del corazón o los latidos que le dice la gente. Entonces, esos latidos del corazón es de forma automática. Mi cerebro lo está controlando, no lo estoy controlando yo. Mi cerebro está controlando esta posición que tengo. No estoy diciendo yo, a ver, estate firme, ponete aquí. Yo no estoy pensando, el cerebro me hace eso de manera automática. Pero el cerebro ahorita, sí, me está a mí funcionando para hablar sobre el tema que estamos conversando hoy de la presión arterial. Entonces, ¿qué sucede? Veamos algunos ejemplos prácticos. ¿Qué sucede cuando yo como? Comes, masticas, tomas agua, comes comida. Entonces, todos nos hemos dado cuenta que de repente, después de que comes, te da un sueñito así como rico, ¿verdad? Como que, ay, quisiera irme a acostar ahorita, ¿verdad? Después de que comes. ¿Por qué razón? Porque como el cuerpo comienza la digestión, entonces la mayor parte de la sangre siempre está circulando por todos lados, pero circula más, en este caso se abren más las arterias en todo lo que es el abdomen, digamos, donde está todo el sistema gastrointestinal. Entonces llega un poquitito menos de presión al cerebro y entonces ahí te da como un sueñito rico, ¿verdad? Es por esa razón, entonces está concentrado ahí. No estás comiendo, pasa menos sangre en todo lo que es el sistema gastrointestinal. Está en lo mínimo, digamos, porque siempre tiene que estar pasando sangre porque lleva los nutrientes, el oxígeno y además la sangre acarrea todos los desechos. Para entender desechos es, por ejemplo, el orín, las heces fecales, cuando escupís o echas un gargajo, todo eso son secreciones que van para afuera o lo que te sale de los oídos. Bueno, es lo mismo. A lo interno también nosotros tenemos eso, pero nuestros riñones, el hígado, lo limpian y los intestinos, pero a través de la sangre que lleva todos esos desechos. Entonces la sangre cumple el papel de llevarte oxígeno, que es fundamental para vivir, los nutrientes, pero también para recoger todos los desechos. ¿Me ibas a preguntar? ¿Y cómo se manifiesta entonces en este caso que una persona tenga la presión alta o hipertensión? Sí, correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya entendiendo lo que es la presión normal, entonces ahora cuando uno tiene la presión, puedes tener la presión baja o puedes tener la presión alta. Entonces va a depender de la manguera, por decir así, de las arterias. Si estas se ponen más pequeñas, si se cierra, ¿verdad?, el diámetro interno, entonces obviamente vas a tener más presión, igual que una manguera. Pues, si una manguera de bombero, digamos que es bien ancha, el chorrito que te sale es chiquito. Pero si el chorro es grande, entonces sí sale bastante sangre. Entonces, él controla la presión ampliándose o contrayéndose la arteria o las mangueritas, digamos, que tenemos al interno del cuerpo, que son de todos los tamaños y calibres, y nos llega hasta la puntita del cuerpo. Entonces, ¿qué sucede con la presión arterial? Con la presión arterial alta, lo que sucede es que las arterias estas, en vez de abrirse, normalmente se cierran, se mantienen cerradas, entonces le está metiendo presión. Al estar metiéndole presión, el corazón, que es la bomba, tiene que estar trabajando más. Entonces, como esta es una epidemia silenciosa que mata a mucha gente y no te das cuenta por qué, pero nosotros nos damos cuenta por qué, porque le dio un infarto, a lo mejor fue por la presión alta. Le dio un ataque al corazón, fue por la presión alta. Le dio un derrame, que es un accidente cerebrovascular, ese fue producto de la presión alta. Pero esa ya la última etapa, ¿verdad? Como es la mayor parte de los casos es silencioso, no tenés ningún síntoma ni ningún malestar, entonces vos vas acumulando presión, tu corazón va creciendo. Por eso, cuando uno hace una radiografía, ¿verdad?, y vos ves un corazón grande, lo primero que sospechas, este corazón este hermoso está grande. ¿Por qué? Porque es músculo, hizo más ejercicio, ¿verdad? Por lo tanto, si hizo más ejercicio, ¿por qué razón? Porque las arterias estaban más cerraditas. Y entonces esa es la explicación de por qué se da la presión arterial. Ahora, vos me preguntabas antes de la herencia. La herencia es un factor, pero no es todo, ¿verdad? Aquí hay que tomar en cuenta también otro fenómeno, que es la cantidad de sangre que hay. En la medida en que hay o que existe más cantidad de sangre, porque uno en la sangre también tenés entre 3 a 5 litros de sangre, y entonces el cuerpo lo va balanceando. Si tenés mucho, entonces vas a orinar más, ¿verdad? No la sangre, sino el líquido. Entonces tiene que mantenerse un volumen específico de sangre. Si se mantiene más volumen, entonces también eso puede aumentar la presión. Entonces vamos dos cosas. Uno, las arterias,
¿verdad? Que se contraen. 2, la cantidad de líquido que tenemos aquí. Ahora, hay herencia, obviamente, ¿verdad? Si vos siempre, por eso, cuando uno pregunta, le pregunta a los padres y los abuelos y los hermanos al paciente para saber si padecen de qué enfermedad. Porque si tus padres o tus abuelos padecieron de diabetes o padecieron de presión alta, pues lo más seguro es que vos tenés un factor mayor para poder tener la presión arterial. Pero también hay otros factores, ¿verdad? Si tú comes mucha sal, si vivís estresado, ¿verdad? Si sobre todo sos mayor de 65 años y comes más sal. Pero también hay otras causas de la presión arterial, que puede ser que por diabetes se te aumenta la presión, puede ser por obesidad, porque estás hermosa o gordo, se te aumenta también la presión. La gente que tiene dificultad, que tiene los cuellos muy chiquitos y que roncan mucho y que vos los ves que parece como que se están ahogando y de repente se despiertan o se levantan muy temprano en la mañana agotados. Ese también puede ser, que se llama apnea obstructiva del sueño, también puede ser por eso. O si tienes un problema en los riñones, el riñón te puede aumentar la presión alta. Y luego hay otra serie de cosas, la tiroides, por ejemplo, si tenés hipertiroidismo, tenés hipotiroidismo. También si consumís mucho alcohol, el consumo de alcohol también te puede subir la presión, ¿verdad? El uso de anticonceptivos orales también pueden subirte la presión. Y algunos medicamentos, ¿verdad? Por ejemplo, los corticosteroides, los antiinflamatorios también te pueden subir la presión, y la cocaína, ¿verdad? Cuando normalmente hay un infarto en gente joven, uno tiene que preguntarse si estaba consumiendo cocaína o no, porque la cocaína te puede dar infarto, porque lo que hace es que cierra las arterias, la tubería, y no llega suficiente sangre al corazón. Pero esos son, pues no es necesariamente la herencia únicamente, sino que hay varios factores. Y por eso es importante la toma de la presión arterial, porque es la única manera de darnos cuenta, que vamos a hablar posteriormente de ello. Ahora, vos estás mencionando el tema de la edad. Hay una frecuencia. Fíjate que hasta los niños, entre las personas más adultas de la familia. Sí, no, las personas mayores de 65 años que comen más sal sí tienen más posibilidades de presión alta, pero fíjate que la hipertensión hasta de niños la puedes padecer, y eso es una tristeza, porque cuando te toman la presión, vos sabes que lo que te ponen sobre el brazo es grande, pero también hay unos chiquitos para niños. Entonces todos los pediatras y todos los médicos deberíamos tener, si atendemos niños, deberíamos de tener uno especial para niños, un tomador de presión especial para los niños, para desde temprano detectarles, porque hay niños que ya desde pequeños comienzan con la presión arterial alta, y la presión arterial alta, como vamos a ver después, te va a ir dañando una serie de órganos en el cuerpo. Entonces a cualquier edad todo el mundo debería tomarse la presión. Debería haber en Nicaragua no solamente en las unidades de salud, sino que si se van a hacer algún tipo de marchas, por ejemplo, de visitas, que hacen visitas casa a casa y eso, ya sería también que se presente, que se hicieran tomas de presión arterial, que si vos vas al mercado tuvieras un lugar donde tomarte una presión arterial, que si vas al supermercado, que si vas a cualquier otro lugar. ¿Para qué? Para detectar si la gente tiene presión arterial alta o no, porque no nos las tomamos. Mira, la gente cree, no, es que me la tengo que tomar hasta que tenga tal edad. No, a todas las edades uno se tiene que tomar la presión y chequeársela por lo menos cada año, pues si no tenés problemas, porque no te das cuenta cuando se sube. El otro factor que vos mencionaste y que creo que tiene mucho que ver con Nicaragua es el tema de la obesidad, porque los alimentos son con mucho aceite, abunda el aceite y la gente está gordita, pues. Esa es una tendencia clara. Efectivamente, en Nicaragua tenemos una epidemia de obesidad que no la hemos querido reconocer, ¿verdad? Recordemos, no sé si estamos en el aire. La obesidad es una epidemia en Nicaragua que no se ha querido reconocer, es un problema serio de salud pública, porque solamente por ser obeso, hermosa o gordito, vos tenés un riesgo mayor que las personas que no son gordas para padecer 13 diferentes tipos de cáncer, 13. O sea, estamos hablando 10, 11, 12, 13 veces, 13 diferentes tipos de cáncer que tenés más riesgo para ser obeso. Pero además, si sos obeso, podés ser diabético, podés padecer presión alta.
¿verdad? Tu corazón va a trabajar más porque nunca es igual un corazón que dijimos que es la bomba, ¿verdad? Que riega una manzana a un corazón que tiene que regar, a un corazón o una bomba que tiene que regar 2 manzanas. El esfuerzo es mayor. Entonces, en ese sentido, la obesidad es un problema serio. Y no hay en Nicaragua una política pública que realmente te ayude a que la gente pueda caminar más. Nosotros ya estamos teniendo problemas serios, no como México, que es el primer país del mundo, pero ya vos ves mucha gente gordita y lamentablemente en nuestra cultura se ha asociado la gordura con salud. Buen estado de salud. Sí, la gente inclusive en el campo, yo recuerdo mis primas, hermanas, cuando íbamos a la finca, los mozos, pues los empleados de la finca le decían a mi tía, pobrecitas esas niñas, nunca van a conseguir marido porque eran flaquetas. ¿No? Y entonces en la mente de la gente de la zona rural, que se pasa obviamente al campo porque hay mucha migración, era de que la mujer tenía que ser gorda, ¿verdad? Para que aguantara los periodos de las vacas flacas cuando no había suficiente comida, o que entonces que entre más gordita era podía producir más leche o podía tener más hijos, podía ser más fuerte. Ese era un concepto, y es un concepto equivocado. Lamentablemente, producto. Pero igual se cree que los niños tienen que ser gorditos, las niñas tienen que ser gorditas. Fíjate que ni desde pequeños, ni desde que nacen, pues tampoco es bueno, digamos, tener un niño gordito. Si vos tenés un niño gordito desde que nace, es sospecha de que esa madre o ese niño pueden tener diabetes. Entonces, si vos encontrás que lindo el niño, qué grandote, mira qué pesado que salió, que fíjate que no, todo el mundo se alegra, ¿verdad? Y puede ser eso un sinónimo de que más bien es la diabetes la que está afectándole, que no se habían dado cuenta. Entonces la obesidad, lamentablemente, como te decía, es un problema serio. Cada día somos menos activos porque antes vos y yo jugábamos en las calles, en Managua, ¿verdad? O en los departamentos, pues si no eras de Managua, pero creo que siempre que sos de Managua. Entonces uno jugaba en las calles, no había ningún problema. Ahora si juegas en las calles te pasa levantando un carro y te mata. Ya no hay aceras porque las aceras ahora son bien chiquitas y lo que tienes es un árbol. Antes las aceras eran mucho más amplias, pues antes del terremoto, en el 72. Y había juegos de temporada. Inclusive había unos juegos adicionales que no teníamos mucho en Nicaragua, porque hasta en los colegios se promovían, que eran el yoyo, había una serie de juegos así que promovían, pero nosotros siempre jugábamos en la calle, pues había bicicleta, patineta, pero todo era por temporada en el año, ¿no? Carreras, hacías también, jugabas jugabas rayuela, jugabas canica, o sea, había mucha actividad física. Ahora la actividad física es de los dedos, ¿verdad? Porque prácticamente los muchachos pasan jugando frente a una pantalla o con los celulares, entonces hay muy poca actividad física. Y normalmente cuando vos estás viendo televisión o haciendo algo, estás comiendo, pero al estar comiendo y viendo televisión, vos no te das cuenta, ¿verdad? De que ya estás satisfecho, sino que le seguís metiendo. Eso es como cuando compras palomitas que vas al cine y estás toda la película, come, porque lo haces de manera automática. Entonces, lamentablemente, esa inactividad física, más el hecho de que las ciudades son antipeatones. Entonces, si te fijas vos, la inversión es en carreteras, la inversión es ampliar las cosas, la inversión es en cualquier cosa menos en salud, donde sería lo correcto, pues. Y es más, vos decís, bueno, voy a ir a caminar, sí, y la seguridad. Pues mucha gente no hace ejercicio por la inseguridad que existe en Nicaragua, pues peor ahora. Otra gente también no tiene, digamos, a dónde ir porque no hay luz. Recuerdo nosotros en diferentes barrios que trabajamos en Managua, una de las preocupaciones de los jóvenes es que ya se había vuelto su lugar de recreación, el campo de fútbol o esas cosas, se había vuelto en un lugar peligroso. ¿Verdad? Los asaltaban o los querían obligar a vender drogas o cosas de ese tipo. E inclusive yo vi muchos alcaldes que eliminaron las áreas verdes, ¿verdad? Para hacer otras cosas. Entonces no hay ese concepto, y ahí el Ministerio de Salud es responsable porque es el rector de la salud, ese concepto de crear una ciudad sana, una ciudad saludable, para que la gente pueda ser más activa físicamente. Fíjate que te puedo poner un ejemplo, Ciudad Sandino. La gente de ir 3 cuadras caminando prefiere mejor una caponera. Entonces agarra una mototaxi, paga para no caminar las 3 cuadras. Entonces cada vez caminamos menos. Nuestro cuerpo está diseñado a caminar. Entonces si vos caminas menos, consumís menos comida, te engordás más. Hay lugares donde nosotros hicimos investigaciones y encontramos 70% de obesidad de mujeres. ¿Verdad? Eso es grave.
Es grave y tenemos que buscar cómo resolver esos problemas. Pero regresando a lo que nos compete ahorita, que es lo de la hipertensión, entonces tal vez hablar un poquito de los síntomas, ¿verdad? De los malestares. Entonces, como te decía... Pero antes de eso, Lionel, dos preocupaciones. ¿Provoca la muerte? ¿Provoca invalidez? ¿Qué provoca la hipertensión? Sí, la hipertensión te lleva, te voy a decir primero las complicaciones graves y después cómo suceden. Al infarto del miocardio, al accidente cerebrovascular o derrame, al mal funcionamiento de los órganos, ¿verdad? Y entonces ahora veamos uno por uno. Pues sí, vos puedes tener infarto porque la presión se te sube, ¿verdad? Y puedes tener contracción en las arterias que irrigan el corazón, el músculo del corazón, y entonces puedes tener el infarto. O se te puede reventar, que es lo que le llaman derrame, ¿verdad? Se te puede reventar una arteria, pues nosotros tenemos arterias tan gruesas como un dedo, ¿verdad? Y tan chiquitas como el filo de una uña, hasta más pequeñas todavía. Entonces se revientan, al reventarse viene el derrame o el accidente cerebrovascular, que la gente puede, tanto en el infarto como en el accidente cerebrovascular, fallecer o quedar con lo que llamamos nosotros secuelas. Entonces ahí la gente queda, como decimos en buen nicaragüense, de medio lado, ¿verdad? Te queda la mitad del cuerpo paralizada, o te quedó la boca de lado, o no puedes hablar y te babeas todo, o se te cayó un ojo me refiero al párpado, pues, que se te cierra, el ojo ahí está, ¿verdad? Adentro siempre, pero se te cae el párpado, o vas a tener problemas auditivos, que no escuchás, o vas a tener problemas para poder agarrar cosas. Entonces, todo eso es prevenible. Pues lamentablemente todavía en Nicaragua nuestra mentalidad como ciudadanos, porque no queremos invertir en salud, y la mentalidad del gobierno sigue siendo de meramente asistencialista. O sea, asistencialista significa de que se accidentan y te voy a curar, ¿verdad? Si es que puedo, si es que no te moriste, porque mejor no pones controles para que no se vaya a accidentar. Entonces, la prevención no es una cultura de salud que tengamos no es una cultura de salud que tengamos nosotros en Nicaragua, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que buscar cómo modificar. ¿Cómo puede entonces una persona darse cuenta de que tiene presión alta o quienes le acompañan, quienes conviven y quienes le atienden incluso? Sí. La mayoría de la gente que tiene presión alta y hipertensión no se da cuenta, ¿verdad? No se da cuenta porque no siente ningún malestar ni ningún síntoma. Se da cuenta cuando ya hay una complicación, ¿verdad? Cuando ya es tarde, no demasiado tarde, pero cuando ya es tarde, porque se podía haber prevenido esa complicación. Entonces, si ya sabes que no vas a tener síntomas o malestares, lo correcto es estarte midiendo la tensión arterial periódicamente. Ahora, hay gente que sí, que por suerte hay gente que sí tiene síntomas, entonces puede ser que aparece, y escuchemos bien esto, porque tómese la presión si usted tiene, por ejemplo, dolores de cabeza en la mañana, si de repente tiene hemorragias en la nariz o en los ojos, usted mira que se le pusieron así unas manchitas rojas, ¿verdad? Se siente que el corazón le palpita o que el corazón está, o sea, si siente usted su corazón, porque normalmente el corazón no se siente, excepto cuando hace mucho ejercicio, o te asustas, o estás enamorado, ¿verdad? Que sentís bum, 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 que se te acelera el corazón. Entonces, tenés que ver si tenés ese ritmo del corazón irregular, si estás viendo manchita blanca, o estás viendo como luces psicodélicas, ¿verdad? O estás viendo unos destellos así que de repente se te vienen, ¿verdad? Así como cuando andas en la noche y de repente te ponen la luz del carro, eso, o si estás escuchando, ¿verdad? Tintineos, campanitas, un mugido en el oído, ¿verdad? Eso puede ser síntomas de que tenés la presión alta y que obviamente hay que ir a tomarse la presión arterial. Ya si la presión está más fuerte, entonces sí ya te puede dar náuseas, te puede dar vómitos, cansancio, la gente puede sentirse confusa, ansiedad, dolor torácico y temblores musculares. Entonces la única manera de detectar la presión arterial es tomarse la presión arterial, ¿verdad? ¿Cada cuánto? Tiene su técnica. ¿Cada cuánto? Idealmente, cada 6 meses deberías tomarte la presión arterial si no tenés problemas. Si tenés problemas, es mejor estársela tomando más frecuentemente.
Ahora, ahí hay un mito alrededor de la presión que te dicen es que te tenés que tomar la presión en el brazo izquierdo, porque ahí está el corazón. No es cierto. Vos tenés que tomarte la presión arterial en ambos brazos y en el brazo que te salga más alto, ese es lo que se conoce como el brazo dominante. Y a partir de ahí en adelante vas a estártela tomando nada más en ese brazo. Y hay que tomarse la presión arterial diario a la misma hora durante 2 o 3 veces al día. Si te sale alta, durante una semana. ¿Para qué? Para determinar si efectivamente esa presión la tuviste alta porque te pusiste nerviosa o porque tuviste algún problema particular, o si efectivamente se mantiene esa presión alta durante una semana, y entonces ya ahí sí vas a requerir el tratamiento, ¿verdad? Entendiendo que el tratamiento va desde la educación en salud primero, los consejos de ejercicio, los consejos de alimentación y nutrición, y luego viene la medicación. Mira, se puede ir a un centro de salud a que te tomen la presión, porque probablemente hay familias de escasos recursos que no tienen para comprar un tensiómetro. Así es, pues uno puede ir ahí y decir, si me pueden tomar la presión porque siento que vengo a chequeo o siento que o sentí algo, pues hay que orientar un poco, porque recordemos que la cultura también médica, producto del sistema de salud actual, no es prevención, ¿verdad? Entonces, ¿para qué le va a tomar la presión si no tiene nada? Debería tomarse la presión, o sea, es más, debería haber en los centros de salud para que la gente ni fila haga y vaya nada más a tomarse la presión arterial. Lo único que advierto, para tomarse la presión arterial uno tiene que estar 5 minutos sentado y no debe haber tomado ni café ni fumado media hora antes de tomarse la presión arterial. ¿Por qué razón? Porque si usted fuma o toma café, se le va a subir la presión arterial un poquito, y entonces de repente van a decir, tiene la presión alta, y ya le dan medicamento, y comienza a tomar medicamentos sin necesidad de tener que estar tomando ese tratamiento, porque fue una presión arterial de subida porque venía cansado. Imagínate, vas al centro de salud, ya vas tarde, vas caminando, y entonces por supuesto que vas a tener la presión alta, ¿verdad? Y a lo mejor sí, padeces de presión alta pero muy baja, pero a lo mejor yo creo que la tenés muy alta y te doy un tratamiento más alto. Por eso es importante siempre la visita frecuente al médico, y anualmente nosotros deberíamos estarnos revisando, pues no solamente la presión arterial, sino también otras cosas, más los exámenes de laboratorio, ¿verdad? Porque recordemos que la obesidad y la no obesidad, pero la grasa dentro de las arterias van obstruyendo las mismas, y la cantidad de sangre que pasa es menor, y el corazón tiene que hacer más fuerza, y eso aumenta la presión arterial. Vos hablabas de una relación cercana, digo yo, entre diabetes e hipertensión. Efectivamente, porque que padece diabetes tiene tendencia a presión alta. Efectivamente, el que es obeso, el que tiene diabetes, el que fuma, el que toma mucho alcohol, el que toma anticonceptivos puede padecer presión alta, ¿verdad? Y al revés, el que tiene la presión alta también pudiera llegar a padecer diabetes, porque casi siempre van combinadas. Entonces, por eso es importante que la medicina sea de carácter integral. O sea, hay que revisarte todo, pues no es eso de que tengo un dolor en el pie, te reviso el pie y no te tomé la presión. Imagínate cuánta gente va a las unidades de salud y vos lo ves ahí, el MINSA te dice, hemos dado, no sé, 12 millones de consultas, o sea, o 18 millones de consultas. Entonces han visto, como quien dice, 3 veces al año a un nicaragüense, pero es que no lo han visto integral. O sea, cuánta gente, y a vos te consta, cuánta gente va a las unidades de salud, ¿verdad? Y no le toman la presión. O sea, es obligatorio tomarle la presión a un paciente cuando lo veas, y hay que hacer búsqueda activa, porque si vos pones en los mercados, en los diferentes lugares, gente del Ministerio de Salud estar tomando la presión, la gente se la va a tomar, porque en Nicaragua a la gente le gusta, ¿verdad? Va a tomarse la presión, y vos la tenés ahí sentadito unos 5 minutos, le puedes dar una charlita, que le den algo, después le tomás la presión arterial, y si la detectás temprano, entonces vas a evitar las complicaciones. O sea, el éxito del diagnóstico temprano es para evitar las complicaciones, que en este caso las complicaciones de la presión alta es primero te afecta el corazón, las arterias o las tuberías con las que hablábamos, ¿verdad? Se van a poner más duras. Al ponerse más duras, obviamente no pueden
ni hacerse más pequeñas ni más grandes, se quedan como un tamaño pequeño y entonces eso va a reducir el flujo de sangre y oxígeno que llegue al corazón. Entonces, ¿qué pasa cuando se reduce el flujo? Recordemos que lleva oxígeno, ¿verdad? Entonces, ese oxígeno va de las arterias hasta el último lugar del cuerpo y va a los músculos. En este caso, en el corazón, está llegando la sangre al músculo del corazón para que el músculo del corazón esté contrayéndose. ¿Qué sucede cuando le llega poca sangre y se está contrayendo el corazón? Entonces no le llega suficiente sangre y ahí duele. Entonces hay gente que dice, me duele el pecho, ¿verdad? O caminé un poquito y me dolió. Y de repente se tuvo que sentar y se le quitó. Quiere decir que no le está llegando suficiente sangre al corazón. Pero si esa sangre se obstruye, ¿verdad? Porque ya decía, no le llega suficiente, entonces allí es a donde ya comienza a tener daño el corazón, que puede llegar a tener un infarto o puede crear lo que se llama insuficiencia cardíaca, su nombre lo señala, que ya el corazón no es suficiente, ¿verdad? Porque para bombear suficiente sangre porque él está dañado, ¿verdad? Y también puede causarte ese ritmo cardíaco que siempre es constante, van, 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 van. Puede cambiarlo en vez de ir con ese ritmo, van, 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 ram, van, ram, van, 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 ram. Y entonces ya es totalmente irregular y eso es peligroso porque pues, puede tener desmayo o te puede llevar a una muerte así de repente. Pero también, como te decía, la hipertensión, al hacer que las arterias se pongan más duras, puede causar obstrucción, no pase el flujo de sangre o se pueden romper, ¿verdad? Y eso en el caso del cerebro es lo que te provoca el accidente cerebrovascular. Además, si hay mucha fuerza, daña el riñón. Al dañar el riñón, que es uno de los órganos más importantes porque es por donde pasa toda la sangre del cuerpo, pasa por ahí es uno de los filtros que también se limpia y saca en la orina una serie de sustancias que ya no necesitamos en el cuerpo, porque si no, imagínate, hasta las vitaminas, pues, son malas si vos tenés en exceso. Entonces, él se encarga a través del riñón de que vos orines y saques las cosas, y si no orinas, entonces vas a tener que, si no estás orinando lo suficiente, y por supuesto no es porque no estás tomando suficiente agua, entonces puede haber un daño al riñón y luego te lleva al extremo que ya es la insuficiencia renal y que después tengas que estar pegado a una máquina que se llama diálisis, ¿verdad? O hemodiálisis, hemo de sangre, diálisis de sangre. No es nada más que la filtración o limpieza de la sangre. Porque si no tuvieras eso, entonces te intoxicas. Nosotros tenemos que estar sacando el tóxico. O sea, así como todos tenemos que defecar, todos tenemos que pupusear, ¿verdad? Imagínate si no pupuseas. Es normal que a lo mejor las personas pueden ir una vez a la semana, ¿verdad? Pero que vayas una vez cada 15 días no es normal. Y si no defecas, obviamente que vas a tener problemas serios de intoxicación. Si no orinas, igual, ¿verdad? Entonces tenemos que estar claros de que la presión arterial puede afectar todas esas partes del cuerpo. La frecuencia, vos que sos estudioso de estos temas, ¿la frecuencia es mayor en las mujeres o en los hombres, en el caso de la hipertensión? La hipertensión, fíjate que hay una cosa interesante cuando me estabas diciendo esto también de que si la queda despadecida. La hipertensión tiene esa característica, ¿verdad? De que puede ser a cualquier edad, puede afectar a ambos sexos, e inclusive tal vez hay un dato interesante que alguna gente que puede estar minimizando esto, pudiéramos ver la relación entre la hipertensión y el sexo, ¿verdad? Que a veces el tema ese le interesa más a la gente, ¿verdad? Pero obviamente si ya vimos que la hipertensión baja la cantidad de sangre que fluye en el cuerpo, ¿verdad? También afecta la pelvis, o sea, todo el área a donde están los órganos sexuales masculinos y femeninos, y entonces disminuye disminuye tanto el interés, disminuye la libido, ¿verdad? Pero también puede causar lo que se llama disfunción eréctil, o sea, dificultad para la erección en el hombre. Entonces, la presión arterial sí, efectivamente afecta también la sexualidad. Eso no significa de que si vos tenés presión alta, tenés que dejar de tener relaciones sexuales, ¿no? Si vos tenés presión alta y vos estás tomando tu medicamento, la idea de eso es que te lleve la presión a nivel normal y entonces no vas a tener ningún problema. Pues no es ninguna
no es ninguna limitante. En relación a la edad, por supuesto, las personas mayores de 65 años tienen más riesgo porque la presión arterial aumenta con la edad, ¿verdad? Y la otra cosa importante, la hipertensión afecta también a personas digamos, a mujeres, y en este caso, recordemos que las mujeres toman anticonceptivos, el hombre no, ¿verdad? Entonces es un factor adicional para la mujer. Y cuando vos analizás los fallecimientos, alrededor de, o sea, hay un poquito más de mujeres que mueren por la presión alta. Y también una cosa que se me ha olvidado decirte es que en el embarazo, ¿verdad? También el embarazo aumenta el riesgo en las mujeres, ¿verdad? Puede que una mujer que haya tenido su presión normal durante el embarazo se le suba la presión, por eso es importante el chequeo mensual durante el embarazo, ¿verdad? Y la otra cosa importante también es que vos has tenido la presión arterial normal, te la has medido, ¿verdad? Durante toda tu vida, pero cuando viene la menopausia, entonces es posible que con la menopausia, no digo que es para todo el mundo, ¿verdad? Porque esto es diferente, pero en la menopausia vos podés perfectamente tener, digamos, más riesgo. Entonces aquí en realidad la lógica aquí es estarse midiendo todas las presiones arteriales, ¿verdad? Y poder saber cuánto tiene esa persona y también ver cuáles son aquellos factores de riesgo para disminuir. Si está tomando algún medicamento que le pueda subir la presión, si está obesa, etcétera. Hay diferentes factores de salud, de edad, de sexo que has mencionado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede prevenir? Sí. Por el conocimiento que hay muy poca gente preocupada por la hipertensión, o mucha gente te dice, yo tengo la presión alta, pero una escucha como que no hay una preocupación real de lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo se puede prevenir? Sí, ese es otro fenómeno interesante, ¿verdad? Y tal vez sigo lo que había comentado, que las mujeres durante la menopausia, en la menopausia hay cambios hormonales, ¿verdad? Cuando ya las hormonas le bajan a la mujer y comienza la menopausia, la mujer está protegida, digamos, para infartos, para tener problemas en el corazón. La mujer está protegida hasta antes de la menopausia. Por eso, si vos ves, la mayor parte de los infartos que vos ves es en hombres más que en mujeres. Pero porque las mujeres, la hormona femenina las protege contra ese infarto. Pero llega un momento determinado en que viene la menopausia, se acabaron esas hormonas femeninas que estaban manteniendo, digamos, a la mujer con menos riesgo, y comienza a subir entonces el riesgo, y el riesgo de la mujer es un riesgo similar a el del hombre. Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer para prevenir? En primer lugar, hay que evitar la obesidad y por lo tanto buscar cómo cambiar la dieta y comer más vegetales en un plato. Cuando vos pones las diferentes porciones, más vegetales, más ensaladas, ¿verdad? Que carbohidratos, o que pan, arroz, porque nosotros hacemos mucha mezcla. Por ejemplo, comemos arroz y espagueti, y arroz y pasta no deberías mezclarlo porque son dos carbohidratos, o comes arroz o comes pasta, pero nosotros no comemos las dos cosas. Entonces no tenemos una educación alimentaria y nutricional que nos ayude a comer de forma más sana. Entonces lo primero es comer de forma más sana. Recordemos lo que dice aquel dicho, ¿verdad? De que decime qué comes y te voy a decir de qué vas a padecer, ¿verdad? O aquel que dice hay que desayunar, el desayuno, hay que desayunar como rey, hay que almorzar como príncipe y hay que cenar como mendigo. Entonces, ¿qué significa eso? Como vos te estás levantando en la mañana, has pasado 8 horas o 12 horas o 6 horas o 5 horas, ¿verdad? Durmiendo, durante todo ese tiempo pues no has comido. Entonces, cuando te levantas en la mañana, por eso se dice, estás en ayuno y has pasado varias horas sin comer. Por eso es tan importante el desayuno en la mañana, ¿verdad? Fuerte, y hay que comer más frutas y más verduras. Y luego, en el almuerzo, pues comes ahí comes un poquito menos, y en la cena mucho menos, porque ¿para qué querés tanta comida
si vas a la cama. Entonces todo eso se convierte en grasa. Por eso es desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo. Y la otra cosa importante es la actividad física, ¿verdad? Estar haciendo actividad física con regularidad, por lo menos más de media hora, pues, aunque sea caminar, y caminar para un lado primero y el día siguiente caminar para otro lado, ¿verdad? Para que el cuerpo no se acostumbre. No hay que consumir tabaco o cigarro porque el cigarrillo está asociado a una mayor presión arterial y a una mayor complicación. Hay que reducir el consumo del alcohol, hay que reducir la grasa. Todos esos fritos son graves. No digo que puedas comer fritos una vez a la semana, pero todos esos fritos son una barbaridad, es mucho aceite. Hay que reducir esto, de la grasa. Uno tiene que tener más control sobre el estrés, sobre las preocupaciones, hay que reducirla, ¿verdad? Hay que medirse periódicamente la tensión arterial, hay que preguntarle, hay que ser curioso y preguntarle en la familia quién la ha tenido, porque si tu mamá la tuvo, tu papá la tuvo, pues ya hay tenés factores de riesgo que tenés que tratar de controlarlos. Y luego, obviamente el tratamiento va a ser en base a cada una de las personas. O sea, es un tratamiento particular, ¿no? Unos medicamentos van a ser específicos para disminuir el volumen de líquido que tenés en el cuerpo, entonces te van a hacer orinar más. Hay otros medicamentos que van a hacer que las arterias puedan dilatarse un poco más, o sea, puedan abrirse un poco más para que el corazón trabaje menos, ¿verdad? Esos son otros que van a fortalecer el corazón para que el corazón no se desgaste, pues, para decirlo de una manera sencilla. Esos son los tratamientos, pero una de las cosas importantes del tratamiento, Patricia, es que es una enfermedad crónica y por lo tanto tenés que estar tomando de manera continua. Lo peor que puedes hacer es decir, como hoy me siento bien, no voy a tomar la presión. O como hoy siento que ando agitado y que se me va a subir la presión, voy a tomarla. Eso no es así, porque el que está con presión alta va a estar con presión todo el tiempo. Pues por eso en el tratamiento lo primero es educarle a la gente, lo que estamos haciendo aquí, educarle qué es lo que es la presión arterial y educarle en relación a cada caso, ¿verdad? Y luego el primer tratamiento, además de la educación, es decirle, mire, usted tiene que hacer más ejercicio, ¿verdad? Y usted tiene que modificar sus hábitos alimentarios. No es que sufra, ¿verdad? No es que lo vamos a mandar a comer vegetales, como dicen algunos pacientes. Ya me va a mandar como vaca, pues, a comer puro vegetales, con eso de la dieta, cuando no les han ni dicho de la dieta. No, dieta significa una manera sana de comer, pues no es que voy a comer bien durante un mes y después no, es para toda la vida comer bien, más frutas y más vegetales, que es lo que necesitamos. Y entonces a partir de ahí, vos mandás a la gente a que baje peso, a veces solo con la bajada de peso, con un 10%, si vos pesás 150 libras, ¿verdad? Y vos bajás entre 10 a 15 libras, vos vas a controlar la presión posiblemente, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo primero que se hace. Si ves que no baja la presión, ¿verdad? A menos que sea muy alta, entonces ya comenzás medicamento, pero no significa que el dar medicamento ya es suficiente, ¿verdad? Es como me decía un amigo, es que tengo la presión, tengo el colesterol alto, tengo esto, tengo el otro, tengo aquí, entonces mira, vas a hacer dieta así, y no hay pastillas para eso, me dice. ¿Y para qué me mandas a hacer ejercicio? ¿Para qué me mandas a cambiar la dieta si hay pastillas para controlar eso? No es suficiente. ¿Verdad? No es suficiente porque aquí la lógica de la medicina es buscar cómo disminuir la complicación del paciente. Ese es el éxito. Pues el éxito es que no le dé infarto, el éxito es que no le dé un accidente cerebrovascular. Cuando en Nicaragua comencemos a ver las cosas bien, que la persona que se infartó, imagínate que hay, bueno, antes del COVID, 8 personas morían de infarto en Nicaragua, diario. 8 personas mueren diario en Nicaragua. Ya con la COVID, 25 personas diario mueren en Nicaragua. Entonces, vos tenés que estudiar a qué hora mueren, por qué andaban asoleados, andaban agitados, qué es lo que pasó, para tratar de incidir en la educación a cosas más concretas que lo que yo te estoy diciendo, ¿verdad? Porque si los infartos son a las 12 del día, decía la gente, mire, por favor, si va a ser a las 12 del día, salga con paraguas, aunque no llueve, ¿verdad? Porque ese calor lo agita, y si son gorditos y el calor todavía es más difícil, ¿verdad? Porque contrario a lo que piensa la gente, las personas obesas tienen menos agua que las personas delgadas, se deshidratan más rápidamente. Entonces el éxito está en prevenir, y tal vez el mensaje más importante es tomémonos la presión arterial con frecuencia. Vos habías mencionado o te escuché mal el tema de reducir el café también. No. Lo que hay que hacer es que cuando te vas a tomar la presión arterial, no tomes café,
media hora antes, ni fumes. Porque esos dos factores te pueden elevar la presión, pero transitoriamente. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué es media hora? Me decís, ¿por qué es media hora? ¿Por qué no es una hora? Es media hora porque después de media hora ya no va a haber ese efecto. Y entonces sí, vos puedes tomar una presión arterial sin nada que te la altere, ¿verdad? Porque si yo corro y me tomas la presión arterial, puede que mi presión esté alta y sería normal, ¿verdad? Pero si estoy asustado, igual. Mira, si estoy enamorado se me suele subir la presión, pero esas subidas de presión son subidas temporales que no tienen ningún efecto dañino. Muchas gracias, Leonel. Ha sido una cátedra importante, creo yo. Ojalá y los amigos y amigas que nos escuchan y nos ven puedan tomar nota de varias cosas de las que has señalado, sobre todo porque hay un poco esa actitud que yo te decía de que yo padezco de la presión, pero no hay una preocupación asertiva de enfrentar el problema. Y vos estás diciendo, mídase la presión y haga esto. Creo que las sugerencias que vos nos das sirven mucho en la práctica para la vida cotidiana de la ciudadanía. Te agradezco mucho, Leonel, este aporte, y seguramente habrá mucha gente que va a quedarse reflexionando sobre varias de las cosas que vos has señalado. Funcionando para hablar sobre el tema que estamos conversando hoy de la presión arterial. Entonces, ¿qué sucede? Veamos algunos ejemplos prácticos. ¿Qué sucede cuando yo como? Comes, masticas, tomas agua, comes comida. Entonces, todos nos hemos dado cuenta que de repente, después de que comes, te da un sueñito así como rico, ¿verdad? Como que, quisiera irme a acostar ahorita, ¿verdad? Después de que comes. ¿Por qué razón? Porque como el cuerpo comienza la digestión, entonces la mayor parte de la sangre siempre está circulando por todos lados, pero circula más, en este caso se abren más las arterias en todo lo que es el abdomen, digamos, donde está todo el sistema gastrointestinal. Entonces llega un poquitito menos de presión al cerebro y entonces ahí te da como un sueñito rico, ¿verdad? Es por esa razón, entonces está concentrado ahí. No estás comiendo, pasa menos sangre en todo lo que es el sistema gastrointestinal. Está en lo mínimo, digamos, porque siempre tiene que estar pasando sangre porque lleva los nutrientes, el oxígeno y además la sangre acarrea todos los desechos. Para entender desechos es, por ejemplo, el orín, las heces fecales, cuando escupís o echas un gargajo, todo eso son secreciones que van para afuera o lo que te sale de los oídos. Bueno, es lo mismo. A lo interno también nosotros tenemos eso, pero nuestros riñones, el hígado, lo limpian y los intestinos, pero a través de la sangre que lleva todos esos desechos. Entonces la sangre cumple un papel de llevarte oxígeno, que es fundamental para vivir, los nutrientes, pero también para recoger todos los desechos. ¿Me vas a preguntar? ¿Y cómo se manifiesta entonces en este caso que una persona tenga la presión alta o hipertensión? Sí, correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya entendiendo lo que es la presión normal, entonces ahora, cuando uno tiene la presión, puedes tener la presión baja o puedes tener la presión alta. Entonces va a depender de la manguera, por decir así, de las arterias. Si estas se ponen más pequeñas, si se cierra, ¿verdad?, el diámetro interno, entonces obviamente vas a tener más presión, igual que una manguera. Pues, si una manguera de bombero, digamos que es bien ancha, el chorrito que te sale es chiquito. Pero si el chorro es grande, entonces sí sale bastante sangre. Entonces, él controla la presión ampliándose o contrayéndose la arteria o las mangueritas, digamos, que tenemos al interno del cuerpo, que son de todos los tamaños y calibres. Y nos llega hasta la puntita del cuerpo. Entonces, ¿qué sucede con la presión arterial? Con la presión arterial alta, lo que sucede es que las arterias estas, en vez de abrirse, normalmente se mantienen cerradas, entonces le está metiendo presión. Al estar metiéndole presión, el corazón, que es la bomba, tiene que estar trabajando más. Entonces, como esta es una epidemia silenciosa que mata a mucha gente y no te das cuenta por qué, pero nosotros nos damos cuenta por qué, porque le dio un infarto, a lo mejor fue por la presión alta. Le dio un ataque al corazón, fue por la presión alta. Le dio un derrame, que es un accidente cerebrovascular, ese fue producto de la presión alta. Pero esa ya la última etapa, ¿verdad? Como es la mayor parte de los casos es silencioso, no tenés ningún síntoma ni ningún malestar,
Entonces vos vas acumulando presión, tu corazón va creciendo. Por eso, cuando uno hace una radiografía, ¿verdad? Y vos ves un corazón grande, lo primero que sospechas, este corazón este hermoso está grande. ¿Por qué? Porque es músculo, hizo más ejercicio, ¿verdad? Por lo tanto, si hizo más ejercicio, ¿por qué razón? Porque las arterias estaban más cerraditas. Y entonces esa es la explicación de por qué se da la presión arterial. Ahora, vos me preguntabas antes de la herencia. La herencia es un factor, pero no es todo, ¿verdad? Aquí hay que tomar en cuenta también otro fenómeno, que es la cantidad de sangre que hay. En la medida en que hay o que existe más cantidad de sangre, porque uno en la sangre también tenés entre 3 a 5 litros de sangre, y entonces el cuerpo lo va balanceando. Si tenés mucho, entonces vas a orinar más, ¿verdad? No la sangre, sino el líquido. Entonces tiene que mantenerse un volumen específico de sangre. Si se mantiene más volumen, entonces también eso puede aumentar la presión. Entonces llevamos dos cosas. Uno, las arterias, ¿verdad? Que se contraen. Dos, la cantidad de líquido que tenemos aquí. Ahora, hay herencia, obviamente, ¿verdad? Si vos siempre, por eso, cuando uno pregunta, le pregunta a los padres y los abuelos y los hermanos al paciente para saber si padecen de qué enfermedad. Porque si tus padres o tus abuelos padecieron de diabetes o padecieron de presión alta, pues lo más seguro es que vos tenés un factor mayor para poder tener la presión arterial. Pero también hay otros factores, ¿verdad? Si tú comes mucha sal, si vivís estresado, ¿verdad? Si sobre todo sos mayor de 65 años y comes más sal. Pero también hay otras causas de la presión arterial, que puede ser que por diabetes se te aumenta la presión, puede ser por obesidad, porque estás hermosa o gordo, se te aumenta también la presión. La gente que tiene dificultad, que tiene los cuellos muy chiquitos y que roncan mucho y que vos los ves que parece como que se están ahogando y de repente se despiertan o se levantan muy temprano en la mañana agotados, ese también puede ser, que se llama apnea obstructiva del sueño, también puede ser por eso. O si tienes un problema en los riñones, el riñón te puede aumentar la presión alta. Y luego hay otra serie de cosas, la tiroides, por ejemplo, si tenés hipertiroidismo, tenés hipotiroidismo, también si consumís mucho alcohol, el consumo de alcohol también te puede subir la presión, ¿verdad? El uso de anticonceptivos orales también pueden subirte la presión, y algunos medicamentos, ¿verdad? Por ejemplo, los corticosteroides, los antiinflamatorios también te pueden subir la presión, y la cocaína, ¿verdad? Cuando normalmente hay un infarto en gente joven, uno tiene que preguntarse si estaba consumiendo cocaína o no, porque la cocaína te puede dar infarto, porque lo que hace es que cierra las arterias, la tubería, y no llega suficiente sangre al corazón. Pero esos son, pues no es necesariamente la herencia únicamente, sino que hay varios factores, y por eso es importante la toma de la presión arterial, porque es la única manera de darnos cuenta, que vamos a hablar posteriormente de ello. Ahora, vos estás mencionando el tema de la edad. Hay una frecuencia. Fíjate que hasta los niños, entre las personas más adultas de la familia. Sí, no, las personas mayores de 65 años que comen más sal sí tienen más posibilidades de presión alta, pero fíjate que la hipertensión hasta de niños la puedes padecer, y eso es una tristeza, porque cuando te toman la presión, vos sabes que lo que te ponen sobre el brazo es grande, pero también hay unos chiquitos para niños. Entonces todos los pediatras y todos los médicos deberíamos tener, si atendemos niños, deberíamos de tener uno especial para niños, un tomador de presión especial para los niños, para desde temprano detectarles, porque hay niños que ya desde pequeños comienzan con la presión arterial alta, y la presión arterial alta, como vamos a ver después, te va a ir dañando una serie de órganos en el cuerpo. Entonces a cualquier edad todo el mundo debería tomarse la presión. Debería haber en Nicaragua no solamente en las unidades de salud, sino que si se van a hacer algún tipo de marchas, por ejemplo, de visitas, que hacen visitas casa a casa y eso, ya sería también que se presente, que se hicieran tomas de presión arterial, que si vos vas al mercado tuvieras un lugar donde tomarte una presión arterial, que si vas al supermercado, que si vas a cualquier otro lugar. ¿Para qué? Para detectar si la gente tiene presión arterial alta o no, porque no nos las tomamos. Mira, la gente cree, no, es que me la tengo que tomar hasta que tenga tal edad. No, a todas las edades uno se tiene que tomar la presión y chequeársela por lo menos cada año, pues si no tenés problemas, porque no te das cuenta cuando se sube.
El otro factor que vos mencionaste y que creo que tiene mucho que ver con Nicaragua es el tema de la obesidad, porque los alimentos son con mucho aceite, abunda el aceite y la gente está gordita, pues. Esa es una tendencia clara. Efectivamente, en Nicaragua tenemos una epidemia de obesidad que no la hemos querido reconocer, ¿verdad? Recordemos, no sé si estamos en el aire. La obesidad es una epidemia en Nicaragua que no se ha querido reconocer, es un problema serio de salud pública, porque solamente por ser obeso, hermosa o gordito, vos tenés un riesgo mayor que las personas que no son gordas para padecer 13 diferentes tipos de cáncer. 13. O sea, estamos hablando 10, 11, 12, 13 veces, 13 diferentes tipos de cáncer que tenés más riesgo para ser obeso. Pero además, si sos obeso, podés ser diabético, podés padecer presión alta, ¿verdad? Tu corazón va a trabajar más porque nunca es igual un corazón que dijimos que es la bomba, ¿verdad? Que riega una manzana a un corazón que tiene que regar, a un corazón o una bomba que tiene que regar 2 manzanas, el esfuerzo es mayor. Entonces, en ese sentido, la obesidad es un problema serio. Y no hay en Nicaragua una política pública que realmente te ayude a que la gente pueda caminar más. Nosotros ya estamos teniendo problemas serios, no como México, que es el primer país del mundo, pero ya vos ves mucha gente gordita y lamentablemente en nuestra cultura se ha asociado la gordura con salud. Buen estado de salud. Sí, la gente inclusive en el campo, yo recuerdo a mis primas, hermanas, cuando íbamos a la finca, los mozos, pues los empleados de la finca le decían a mi tía, pobrecita esas niñas, nunca van a conseguir marido porque eran flaquetas. ¿No? Y entonces en la mente de la gente de la zona rural, que se pasa obviamente al campo porque hay mucha migración, era de que la mujer tenía que ser gorda, ¿verdad? Para que aguantara los periodos de las vacas flacas cuando no había suficiente comida, o que entonces que entre más gordita era podía producir más leche o podía tener más hijos, podía ser más fuerte. Ese era un concepto, es un concepto equivocado. Lamentablemente, producto pero igual se cree que los niños tienen que ser gorditos, las niñas tienen que ser gorditas. Fíjate que ni desde pequeños, ni desde que nacen, pues tampoco es bueno, digamos, tener un niño gordito. Si vos tenés un niño gordito desde que nace, es sospecha de que esa madre o ese niño pueden tener diabetes. ¿Verdad? Si vos encontrás que lindo el niño, qué grandote, mira qué pesado que salió, que fíjate que no, si todo el mundo se alegra, ¿verdad? Y puede ser eso un sinónimo de que más bien es la diabetes la que está afectándole que no se habían dado cuenta. Entonces la obesidad, lamentablemente, como te decía, es un problema serio. Cada día somos menos activos porque antes vos y yo jugábamos en las calles, en Managua, ¿verdad? O en los departamentos, pues si no eras de Managua, pero creo que siempre que sos de Managua. Entonces uno jugaba en las calles, no había ningún problema. Ahora si jugabas en las calles te pasa levantando un carro y te mata. Ya no hay aceras porque las aceras ahora son bien chiquitas y lo que tienes es un árbol. Antes las aceras eran mucho más amplias, pues antes del terremoto, en el 72. Y había juegos de temporada. Inclusive había unos juegos adicionales que no teníamos mucho en Nicaragua, porque hasta en los colegios se promovían, que eran el yoyo, había una serie de juegos así que pero nosotros siempre jugábamos en la calle, pues había bicicleta, patineta, pero todo era por temporada en el año, ¿no? Carreras, hacías también, jugabas jugabas rayuela, jugabas canica, o sea, había mucha actividad física. Ahora la actividad física es de los dedos, ¿verdad? Porque prácticamente los muchachos pasan jugando frente a una pantalla o con los celulares, entonces hay muy poca actividad física. Y normalmente cuando vos estás viendo televisión o haciendo algo, estás comiendo, pero al estar comiendo y viendo televisión, vos no te das cuenta, ¿verdad? De que ya estás satisfecho, sino que le seguís metiendo. Eso es como cuando compras palomitas que vas al cine y estás toda la película, come, porque lo haces de manera automática. Entonces, lamentablemente, esa inactividad física, más el hecho de que las ciudades son antipeatones. Entonces, si te fijas vos, la inversión es en carreteras, la inversión es ampliar las cosas, la inversión es en cualquier cosa menos en salud, donde sería lo correcto, pues. Y es más, vos decís, bueno, voy a ir a caminar, sí, y la seguridad. Pero mucha gente no hace ejercicio por la inseguridad que existe en Nicaragua, pues peor ahora. Otra gente también no tiene, digamos, a dónde ir porque no hay luz.
Recuerdo nosotros en diferentes barrios que trabajamos en Managua, una de las preocupaciones de los jóvenes es que ya se había vuelto su lugar de recreación, el campo de fútbol o esas cosas, se había vuelto en un lugar peligroso, ¿verdad? Los asaltaban o los querían obligar a vender drogas o cosas de ese tipo. E inclusive yo vi muchos alcaldes que eliminaron las áreas verdes, ¿verdad? Para hacer otras cosas. Entonces no hay ese concepto, y ahí el Ministerio de Salud es responsable porque es el rector de la salud, ese concepto de crear una ciudad sana, una ciudad saludable, para que la gente pueda ser más activa físicamente. Fíjate que te puedo poner un ejemplo, Ciudad Sandino. La gente vive 3 cuadras caminando, prefiere mejor una caponera. Entonces agarra una mototaxi, paga para no caminar las 3 cuadras. Entonces cada vez caminamos menos. Nuestro cuerpo está diseñado a caminar. Entonces si vos caminas menos, consumís menos comida, te engordás más. Hay lugares donde nosotros hicimos investigaciones y encontramos 70% de obesidad de mujeres. ¿Verdad? Eso es grave. ¿Verdad? Es grave y tenemos que buscar cómo resolver esos problemas. Pero regresando a lo que nos compete ahorita, que es lo de la hipertensión, entonces tal vez hablar un poquito de los síntomas, ¿verdad? De los malestares. Entonces, como te decía... Pero antes de eso, Lionel, 2 preocupaciones. ¿Provoca la muerte? ¿Provoca invalidez? ¿Qué provoca la hipertensión? Sí, la hipertensión te lleva, te voy a decir primero las complicaciones graves y después cómo suceden. Al infarto del miocardio, al accidente cerebrovascular o derrame, al mal funcionamiento de los órganos, ¿verdad? Y entonces ahora veamos uno por uno. Pues sí, vos puedes tener infarto porque la presión se te sube, ¿verdad? Y puedes tener contracción en las arterias que irrigan el corazón, el músculo del corazón, y entonces puedes tener el infarto. O se te puede reventar, que es lo que le llaman derrame, ¿verdad? Se te puede reventar una arteria, pues nosotros tenemos arterias tan gruesas como un dedo, ¿verdad? Y tan chiquitas como el filo de una uña, hasta más pequeñas todavía. Entonces se revientan, al reventarse viene el derrame o el accidente cerebrovascular, que la gente puede, tanto en el infarto como en el accidente cerebrovascular, fallecer o quedar con lo que llamamos nosotros secuelas. Entonces ahí la gente queda, como decimos en buen nicaragüense, de medio lado, ¿verdad? Te queda la mitad del cuerpo paralizada, o te quedó la boca de lado, o no puedes hablar y te babeas todo, o se te cayó un ojo me refiero al párpado, pues, que se te cierra, el ojo ahí está, ¿verdad? Adentro siempre, pero se te cae el párpado, o vas a tener problemas auditivos, que no escuchás, o vas a tener problemas para poder agarrar cosas. Entonces, todo eso es prevenible. Pues, lamentablemente, todavía en Nicaragua, nuestra mentalidad como ciudadanos, porque no queremos invertir en salud, y la mentalidad del gobierno sigue siendo de meramente asistencialista. O sea, asistencialista significa de que se accidentan y te voy a curar, ¿verdad? Si es que puedo, si es que no te moriste, porque mejor no pones controles para que no se vaya a accidentar. Entonces, la prevención no es una cultura de salud que tengamos no es una cultura de salud que tengamos nosotros en Nicaragua, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que buscar cómo modificar. ¿Cómo puede entonces una persona darse cuenta de que tiene presión alta o quienes le acompañan, quienes conviven y quienes le atienden incluso? Sí. La mayoría de la gente que tiene presión alta y hipertensión no se da cuenta, ¿verdad? No se da cuenta porque no siente ningún malestar ni ningún síntoma. Se da cuenta cuando ya hay una complicación, ¿verdad? Cuando ya es tarde, no demasiado tarde, pero cuando ya es tarde, porque se podía haber prevenido esa complicación. Entonces, si ya sabes que no vas a tener síntomas o malestares, lo correcto es estarte midiendo la tensión arterial periódicamente. Ahora, hay gente que sí, que por suerte hay gente que sí tiene síntomas, entonces puede ser que aparece, y escuchemos bien esto, porque tómese la presión si usted tiene, por ejemplo, dolores de cabeza en la mañana, si de repente tiene hemorragias en la nariz o en los ojos, usted mira que se le pusieron así unas manchitas rojas, ¿verdad? Se siente que el corazón le palpita o que el corazón está, o sea, si siente usted su corazón, porque normalmente el corazón no se siente, excepto cuando hace mucho ejercicio, o te asustás, o estás enamorado, ¿verdad? Que sentís bum, 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 que se te acelera el corazón. Entonces, tenés que ver si tenés ese ritmo del corazón irregular,
Si estás viendo, si estás viendo manchita blanca o estás viendo como luces psicodélicas, ¿verdad? O estás viendo unos destellos así que de repente se te vienen, ¿verdad? Así como cuando andas en la noche y de repente te ponen la luz del carro, eso, o si estás escuchando, ¿verdad? Tintineos, campanitas, un bujido en el oído, ¿verdad? Eso puede ser síntomas de que tenés la presión alta y que obviamente hay que ir a tomarse la presión arterial. Ya si la presión está más fuerte, entonces sí ya te puede dar náuseas, te puede dar vómito, cansancio, la gente puede sentirse confusa, ansiedad, dolor torácico y temblores musculares. Entonces la única manera de detectar la presión arterial es tomarse la presión arterial, ¿verdad? ¿Cada cuánto? Tiene su técnica. ¿Cada cuánto? Idealmente, cada 6 meses deberías tomarte la presión arterial si no tenés problemas. Si tenés problemas, es mejor estársela tomando más frecuentemente. Ahora, ahí hay un mito alrededor de la presión que te dicen es que te tenés que tomar la presión en el brazo izquierdo, porque ahí está el corazón. No es cierto. Vos tenés que tomarte la presión arterial en ambos brazos y en el brazo que te salga más alto, ese es lo que se conoce como el brazo dominante. Y a partir de ahí en adelante, vas a estártela tomando nada más en ese brazo. Y hay que tomarse la presión arterial diario a la misma hora durante 2 o 3 veces al día. Si te sale alta, durante una semana. ¿Para qué? Para determinar si efectivamente esa presión la tuviste alta porque te pusiste nerviosa o porque tuviste algún problema particular o si efectivamente se mantiene esa presión alta durante una semana y entonces ya ahí sí vas a requerir el tratamiento, ¿verdad? Entendiendo que el tratamiento va desde la educación en salud primero, los consejos de ejercicio, los consejos de alimentación y nutrición y luego viene la medicación. Mira, ¿Se puede ir a un centro de salud a que te tomen la presión? Porque probablemente hay familias de escasos recursos que no tienen para comprar un tensiómetro. Así es, pues, uno puede ir ahí y decir, si me pueden tomar la presión porque siento que vengo a chequeo o siento o sentí algo, pues hay que orientar un poco porque recordemos que la cultura también médica, producto del sistema de salud actual, no es prevención, ¿verdad? Entonces, ¿para qué va a tomar la presión si no tiene nada? Debería tomarse la presión, o sea, es más, debería haber en los centros de salud para que la gente ni fila haga y vaya nada más a tomarse la presión arterial. Lo único que advierto, para tomarse la presión arterial uno tiene que estar 5 minutos sentado y no debe haber tomado ni café ni fumado media hora antes de tomarse la presión arterial. ¿Por qué razón? Porque si usted fuma o toma café se le va a subir la presión arterial un poquito y entonces de repente van a decir, tiene la presión alta y ya le dan medicamento y comienza a tomar medicamentos sin necesidad de tener que estar tomando ese tratamiento porque fue una presión arterial de subida porque venía cansado. Imagínate, vas al centro de salud, ya vas tarde, vas caminando y entonces por supuesto que vas a tener la presión alta, ¿verdad? Y a lo mejor sí, padeces de presión alta pero muy baja, pero a lo mejor yo creo que la tenés muy alta y te doy un tratamiento más alto. Por eso es importante siempre la visita frecuente al médico y anualmente nosotros deberíamos estarnos revisando, pues no solamente la presión arterial, sino también otras cosas, más los exámenes de laboratorio, ¿verdad? Porque recordemos que la obesidad y la no obesidad, pero la grasa dentro de las arterias van obstruyendo las mismas y la cantidad de sangre que pasa es menor y el corazón tiene que hacer más fuerza y eso aumenta la presión arterial. Vos hablabas de una relación cercana, digo yo, entre diabetes e hipertensión. Efectivamente, porque que padece diabetes tiene tendencia a presión alta. Efectivamente, el que es obeso, el que tiene diabetes, el que fuma, el que toma mucho alcohol, el que toma anticonceptivos puede padecer presión alta, ¿verdad? Y al revés, el que tiene la presión alta también pudiera llegar a padecer diabetes, porque casi siempre van combinadas. Entonces, por eso es importante que la medicina sea de carácter integral. O sea, hay que revisarte todo, pues no es eso de que tengo un dolor en el pie, te reviso el pie y no te tomé la presión. Imagínate cuánta gente va a las unidades de salud y vos lo ves ahí, el MINSA te dice, hemos dado, no sé, 12 millones de consultas, o sea,
o 18 millones de consultas. Entonces han visto, como quien dice, 3 veces al año a un nicaragüense, pero es que no lo han visto integral. O sea, cuánta gente, y a vos te consta, cuánta gente va a las unidades de salud, ¿verdad? Y no le toman la presión. O sea, es obligatorio tomarle la presión a un paciente cuando lo veas. Y hay que hacer búsqueda activa, porque si vos pones en los mercados, en los diferentes lugares, gente del Ministerio de Salud estar tomando la presión, la gente se la va a tomar, porque en Nicaragua a la gente le gusta, ¿verdad? Va a tomarse la presión y vos la tenés ahí sentadito unos 5 minutos, le puedes dar una charlita, que le dan algo, después le tomás la presión arterial y si la detectás temprano, entonces vas a evitar las complicaciones. O sea, el éxito del diagnóstico temprano es para evitar las complicaciones, que en este caso las complicaciones de la presión alta es primero te afecta el corazón, las arterias o las tuberías con las que hablábamos, ¿verdad? Se van a poner más duras. Al ponerse más duras, obviamente no pueden ni hacerse más pequeñas ni más grandes, se quedan como un tamaño pequeño y entonces eso va a reducir el flujo de sangre y oxígeno que llegue al corazón. Entonces, ¿qué pasa cuando se reduce el flujo? Recordemos que lleva oxígeno, ¿verdad? Entonces, ese oxígeno va de las arterias hasta el último lugar del cuerpo y va a los músculos. En este caso, en el corazón, está llegando la sangre al músculo del corazón para que el músculo del corazón esté contrayéndose. ¿Qué sucede cuando le llega poca sangre y se está contrayendo el corazón? Entonces no le llega suficiente sangre y ahí duele. Entonces hay gente que dice, me duele el pecho, ¿verdad? O caminé un poquito y me dolió. Y de repente se tuvo que sentar y se le quitó. Quiere decir que no le está llegando suficiente sangre al corazón. Pero si esa sangre se obstruye, ¿verdad? Porque ya decía, no le llega suficiente, entonces ahí es a donde ya comienza a tener daño el corazón, que puede llegar a tener un infarto o puede crear lo que se llama insuficiencia cardíaca, su nombre lo señala, que ya el corazón no es suficiente, ¿verdad? Porque para bombear suficiente sangre porque él está dañado, ¿verdad? Y también puede causarte ese ritmo cardíaco que siempre es constante, van, 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 van. Puede cambiarlo, en vez de ir con ese ritmo, van, 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 ram, van, ram, van, 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 ram. Y entonces ya es totalmente irregular y eso es peligroso porque puede tener desmayo o te puede llevar a una muerte así de repente. Pero también, como te decía, la hipertensión, al hacer que las arterias se pongan más duras, puede causar obstrucción, no pasa el flujo de sangre o se pueden romper, ¿verdad? Y eso en el caso del cerebro es lo que te provoca el accidente cerebrovascular. Además, si hay mucha fuerza, daña el riñón. Al dañar el riñón, que es uno de los órganos más importantes porque es por donde pasa toda la sangre del cuerpo, pasa por ahí es uno de los filtros que también se limpia y saca en la orina una serie de sustancias que ya no necesitamos en el cuerpo, porque si no, imagínate, hasta las vitaminas, pues, son malas si vos tenés en exceso. Entonces, él se encarga a través del riñón de que vos orines y saques las cosas, y si no orinas, entonces vas a tener que, si no estás orinando lo suficiente, y por supuesto no es porque no estás tomando suficiente agua, entonces puede haber un daño al riñón y luego te lleva al extremo que ya es la insuficiencia renal y que después tengas que estar pegado a una máquina que se llama diálisis, ¿verdad? O hemodiálisis, hemo de sangre, diálisis de sangre, no es nada más que la filtración o limpieza de la sangre, porque si no tuvieras eso, entonces te intoxicas. Nosotros tenemos que estar sacando el tóxico. O sea, así como todos tenemos que defecar, todos tenemos que pupusear, ¿verdad? Imagínate si no pupuseas, es normal que a lo mejor las personas pueden ir una vez a la semana, ¿verdad? Pero que vayas una vez cada 15 días no es normal. Y si no defecas, obviamente que vas a tener problemas serios de intoxicación. Si no orinas, igual, ¿verdad? Entonces tenemos que estar claro de que la presión arterial puede afectar todas esas partes del cuerpo. La frecuencia, vos que sos estudioso de estos temas, ¿la frecuencia es mayor en las mujeres o en los hombres, en el caso de la hipertensión? Estos temas, ¿la frecuencia es mayor en las mujeres o en los hombres, en el caso de la hipertensión? Estos temas, la frecuencia... La hipertensión, fíjate que hay una cosa interesante cuando me estabas diciendo esto también de que si de qué edades padecían. La hipertensión tiene esa característica, ¿verdad?
eh, de, de que puede ser a cualquier edad, puede afectar a ambos sexos, e inclusive tal vez hay un dato interesante que alguna gente que no, que puede estar minimizando esto, pudiéramos ver la relación entre la hipertensión y el sexo, ¿verdad? Que a veces el tema ese le interesa más a la gente, ¿verdad? Pero obviamente si ya vimos que la hipertensión baja la cantidad de sangre que fluye en el cuerpo, ¿verdad? También afecta la pelvis, o sea, todo el área a donde están los órganos sexuales masculinos y femeninos, y entonces disminuye disminuye tanto el interés, disminuye la libido, ¿verdad? Pero también puede causar lo que se llama disfunción eréctil, o sea, dificultad para la erección en el hombre. Entonces, la presión arterial sí, efectivamente afecta también la sexualidad. Eso no significa de que si vos tenés presión alta, tenés que dejar de tener relaciones sexuales, ¿no? Si vos tenés presión alta y vos estás tomando tu medicamento, la idea de eso es que te lleve la presión a nivel normal y entonces no vas a tener ningún problema, pues no es ninguna limitante. En relación a la edad, por supuesto, las personas mayores de 65 años tienen más riesgo porque la presión arterial aumenta con la edad, ¿verdad? Y la otra cosa importante, la hipertensión afecta también a personas digamos, a mujeres, y en este caso, recordemos que las mujeres toman anticonceptivos, el hombre no, ¿verdad? Entonces es un factor adicional para la mujer, y cuando vos analizás los fallecimientos o sea, hay un poquito más de mujeres que mueren por la presión alta. Y también una cosa que se me ha olvidado decirte es que en el embarazo, ¿verdad? También el embarazo aumenta el riesgo en las mujeres, ¿verdad? Puede que una mujer que haya tenido su presión normal durante el embarazo se le suba la presión, por eso es importante el chequeo mensual durante el embarazo, ¿verdad? Y la otra cosa importante también es que vos has tenido la presión arterial normal, te la has medido, ¿verdad? Durante toda tu vida, pero cuando viene la menopausia, entonces es posible que con la menopausia, no digo que es para todo el mundo, ¿verdad? Porque esto es diferente, pero en la menopausia vos podés perfectamente tener, digamos, más riesgo. Entonces aquí en realidad la lógica aquí es estarse midiendo todas las presiones arteriales, ¿verdad? Y poder saber cuánto tiene esa persona y también ver cuáles son aquellos factores de riesgo para disminuir. Si está tomando algún medicamento que le pueda subir la presión, si es obesa, etcétera. Hay diferentes factores de salud, de edad, de sexo que has mencionado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede prevenir? Sí. Por el conocimiento que hay muy poca gente preocupada por la hipertensión, o mucha gente te dice, yo tengo la presión alta, pero una escucha como que no hay una preocupación real de lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo se puede prevenir? Sí, ese es otro fenómeno interesante, ¿verdad? Y tal vez sigo lo que había comentado, que las mujeres durante la menopausia, en la menopausia hay cambios hormonales, ¿verdad? Cuando ya las hormonas le bajan a la mujer y comienza la menopausia, la mujer, sí, ese es otro fenómeno interesante, ¿verdad? Y tal vez sigo lo que había comentado, que las mujeres durante la menopausia, en la menopausia hay cambios hormonales, ¿verdad? Cuando ya la mujer está protegida, digamos, para infarto, para tener problemas en el corazón, la mujer está protegida hasta antes de la menopausia. Por eso si vos ves, la mayor parte de los infartos que vos ves es en hombres más que en mujeres, pero porque las mujeres, la hormona femenina las protege contra ese infarto. Pero llega un momento determinado en que viene la menopausia, se acabaron esas hormonas femeninas que estaban manteniendo, digamos, a la mujer con menos riesgo, y comienza a subir entonces el riesgo, y el riesgo de la mujer es un riesgo similar a el del hombre.
Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer para prevenir? En primer lugar, hay que evitar la obesidad y por lo tanto buscar cómo cambiar la dieta y comer más vegetales en un plato. Cuando vos pones las diferentes porciones, más vegetales, más ensaladas, ¿verdad? Que carbohidratos o que pan, arroz, porque nosotros hacemos mucha mezcla. Por ejemplo, comemos arroz y espagueti. Y arroz y pasta no deberías mezclarlo porque son dos carbohidratos. O comes arroz o comes pasta, pero nosotros no comemos las dos cosas. Entonces no tenemos una educación alimentaria y nutricional que nos ayude a comer de forma más sana. Entonces lo primero es comer de forma más sana. Recordemos lo que dice aquel dicho, ¿verdad? De que decime qué comes y te voy a decir de qué vas a padecer, ¿verdad? O aquel que dice hay que desayunar, el desayuno, hay que desayunar como rey, hay que almorzar como príncipe y hay que cenar como mendigo. Entonces, ¿qué significa eso? Como vos te estás levantando en la mañana, has pasado 8 horas o 12 horas o 6 horas o 5 horas, ¿verdad? Durmiendo, durante todo ese tiempo pues no has comido. Entonces, cuando te levantas en la mañana, por eso estás en ayuno y has pasado varias horas sin comer. Por eso es tan importante el desayuno en la mañana, ¿verdad? Fuerte, y hay que comer más frutas y más verduras. Y luego, en el almuerzo, pues comes ahí comes un poquito menos y en la cena mucho menos, porque ¿para qué querés tanta comida si vas a la cama? Entonces, todo eso se convierte en grasa. Por eso es desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo. Y la otra cosa importante es la actividad física, ¿verdad? Estar haciendo actividad física con regularidad, por lo menos más de media hora, pues, aunque sea caminar, y caminar para un lado primero y el día siguiente caminar para otro lado, ¿verdad? Para que el cuerpo no se acostumbre. No hay que consumir tabaco o cigarro porque el cigarrillo está asociado a una mayor presión arterial y a una mayor complicación. Hay que reducir el consumo del alcohol, hay que reducir la grasa. Todos esos fritos son graves. No digo que puedas comer fritos una vez a la semana, pero todos esos fritos son una barbaridad, es mucho aceite. Hay que reducir esto, de la grasa. Uno tiene que tener más control sobre el estrés, sobre las preocupaciones, hay que reducirla, ¿verdad? Hay que medirse periódicamente la tensión arterial, hay que preguntarle, hay que ser curioso y preguntarle en la familia quién la ha tenido, porque si tu mamá la tuvo, tu papá la tuvo, pues ya hay tenés factores de riesgo que tenés que tratar de controlarlos. Y luego, obviamente el tratamiento va a ser en base a cada una de las personas. O sea, es un tratamiento particular, ¿no? Unos medicamentos van a ser específicos para disminuir el volumen de líquido que tenés en el cuerpo, entonces te van a hacer orinar más. Hay otros medicamentos que van a hacer que las arterias puedan dilatarse un poco más, o sea, puedan abrirse un poco más para que el corazón trabaje menos, ¿verdad? Esos son otros que van a fortalecer el corazón para que el corazón no se desgaste, pues, para decirlo de una manera sencilla. Esos son los tratamientos, pero una de las cosas importantes del tratamiento, Patricia, es que es una enfermedad crónica y por lo tanto tenés que estar tomando de manera continua. Lo peor que puedes hacer es decir, como hoy me siento bien, no voy a tomar la presión. O como hoy siento que ando agitado y que se me va a subir la presión, voy a tomarla. Eso no es así, porque el que está con presión alta va a estar con presión todo el tiempo. Pues por eso en el tratamiento lo primero es educarle a la gente, lo que estamos haciendo aquí, educarle qué es lo que es la presión arterial y educarle en relación a cada caso, ¿verdad? Y luego el primer tratamiento, además de la educación, es decirle, mire, usted tiene que hacer más ejercicio, ¿verdad? Y usted tiene que modificar sus hábitos alimentarios. No es que sufra, ¿verdad? No es que lo vamos a mandar a comer vegetales, como dicen algunos pacientes, ya me va a mandar como vaca, pues, a comer puro vegetales, con eso de la dieta, cuando no les han ni dicho de la dieta. No, dieta significa una manera sana de comer, pues no es que voy a comer bien durante un mes y después no, es para toda la vida comer bien, más frutas y más vegetales, que es lo que necesitamos. Y entonces a partir de ahí, vos mandás a la gente a que baje peso, a veces solo con la bajada de peso, con un 10%, si vos pesás 150 libras, ¿verdad? Y vos bajás entre 10 a 15 libras, vos vas a controlar la presión posiblemente, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo primero que se hace. Si ves que no baja la presión, ¿verdad? A menos que sea muy alta, entonces ya comenzás medicamento, pero no significa que el dar medicamento ya es suficiente, ¿verdad? Es como me decía un amigo,
es que tengo la presión, tengo el colesterol alto, tengo esto, tengo el otro, tengo aquí, entonces mira, vas a hacer dieta así, y no hay pastillas para eso, me dice. ¿Y para qué me mandas a hacer ejercicio? ¿Y para qué me mandas a cambiar la dieta si hay pastillas para controlar eso? No es suficiente. Mira, no es suficiente porque aquí la lógica de la medicina es buscar cómo disminuir la complicación del paciente. Ese es el éxito. Pues el éxito es que no le dé infarto, el éxito es que no le dé un accidente cerebrovascular. Cuando en Nicaragua comencemos a ver las cosas bien, que la persona que se infartó, imagínate que hay, bueno, antes del COVID, 8 personas morían de infarto en Nicaragua, diario. 8 personas mueren diario en Nicaragua. Ya con la COVID, 25 personas diario mueren en Nicaragua. Entonces, vos tenés que estudiar a qué horas mueren, por qué, andaban asoleados, andaban agitados, qué es lo que pasó, para tratar de incidir en la educación a cosas más concretas que lo que yo te estoy diciendo, ¿verdad? Porque si los infartos son a las 12 del día, decía la gente, mire, por favor, si va a ser a las 12 del día, salga con paraguas, aunque no llueve, ¿verdad? Porque ese calor lo agita, y si son gorditos y el calor todavía es más difícil, ¿verdad? Porque contrario a lo que piensa la gente, las personas obesas tienen menos agua que las personas delgadas, se deshidratan más rápidamente. Entonces el éxito está en prevenir, y tal vez el mensaje más importante es, tomémonos la presión arterial con frecuencia. Vos habías mencionado, o te escuché mal, el tema de reducir el café también. No. Lo que hay que hacer es que cuando te vas a tomar la presión arterial, no tomes café media hora antes ni fumes. Porque esos dos factores te pueden elevar la presión, pero transitoriamente. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué es media hora? Me decís, ¿por qué es media hora? ¿Por qué no es una hora? Es media hora porque después de media hora ya no va a haber ese efecto. Y entonces sí, vos puedes tomar una presión arterial sin nada que te la altere, ¿verdad? Porque si yo corro y me tomas la presión arterial, puede que mi presión esté alta y sería normal, ¿verdad? Pero si estoy asustado, igual. Mira, si estoy enamorado, se me suele subir la presión, pero esas subidas de presión son subidas temporales que no tienen ningún efecto dañino. Muchas gracias, Leonel. Ha sido una cátedra importante, creo yo. Ojalá y los amigos y amigas que nos escuchan y nos ven puedan tomar nota de varias cosas de las que has señalado, sobre todo porque hay un poco esa actitud que yo te decía de que yo padezco de la presión, pero no hay una preocupación asertiva de enfrentar el problema. Y vos estás diciendo, mídase la presión y haga esto. Creo que las sugerencias que vos nos das sirven mucho en la práctica para la vida cotidiana de la ciudadanía. Te agradezco mucho, Leonel, este aporte, y seguramente habrá mucha gente que va a quedarse reflexionando sobre varias de las cosas que vos has señalado.